Saludos a todos. Vamos a dar inicio a la exposición correspondiente a la materia de Psicología de la Sensopercepción. Nuestro grupo está integrado por Claret Tobar, Lorena Rodríguez, Geraima Espinosa y mi persona, Minerva Pereira. A nosotros nos corresponde hablarles sobre los sistemas sensoriales y sus respectivas modalidades. Como vamos a tratar específicamente el tema de la percepción, tenemos que hacer referencia a ella a modo de introducción y diríamos que la percepción es esa forma como nosotros integramos las sensaciones y formamos una representación del mundo a través de ella. Por supuesto que el principal sistema sensorial que utilizamos es la visión, y gracias a esa imagen que llega a nuestra retina aparece ese mundo externo ante nuestros ojos. Sin embargo, la percepción es muy subjetiva porque depende de cada individuo, depende de muchísimos factores, de la edad, de la experiencia, de la cultura, de los valores, de las creencias que pueda tener esta persona. Particularmente me corresponde hablar sobre la percepción visual, y tenemos que la visión es el canal sensorial primordial. ¿Por qué? Porque primero extiende al ser humano más allá de su propio cuerpo. Es, digamos, la mediadora de las impresiones que ve esa persona en el mundo y actúa como un estabilizador entre la persona y el mundo externo. Y aunque esté llena de subjetividad, nos ayuda a sobrevivir en él. Ahora bien, la vista, que digamos es el órgano a través del cual entra esa imagen a nuestro cerebro, opera como un sistema reductor de información. Es decir, aunque pensemos y aunque sea el principal sistema sensorial, ella selecciona, analiza, filtra información. Es decir, no todo lo que nosotros vemos entra tal cual a nuestro cerebro. Ella lo filtra a través de unas cosas que se llaman transductores. Ellos convierten esa energía, es decir, ese estímulo, de un sistema a otro. Esa imagen que percibe la retina la convierten luego en impulsos nerviosos que llegan a nuestro cerebro. Después que llegan a nuestro cerebro van a ser objeto de un análisis sensorial. ¿Qué significa esto? Que se procesa y se dirige la información. O sea, no es que la información entra tal cual yo la vi, sino que hay como una especie de sesgo, por llamarlo de alguna manera. Y luego está la codificación sensorial, que son las características más importantes que transforman esos mensajes nerviosos al cerebro y que es capaz de comprender. El ojo es un sistema visual, no una cámara fotográfica. O sea, no podemos pretender que la realidad tal cual yo la veo es la que existe en realidad. Por eso se dice que la percepción es subjetiva. Las células individuales de la corteza visual funcionan como detectores que analizan esa información visual. Por eso no puedo confiar en todo lo que yo veo. A través de esta percepción visual tenemos la percepción del color, de la forma, de la profundidad y del movimiento. ¿Por qué? Porque es el principal sistema. Si bien tenemos la parte auditiva, la parte olfativa, sinestésica y gustativa, que luego se hablará de ello, esta, digamos, es la que abarca, pudiésemos decir, el 80% de la información cuando tenemos un sistema visual sano. ¿Cómo percibimos los colores? Existen en nuestra composición de lo que es la parte orgánica de nuestro ojo unas partes que se llaman conos y otras partes que se llaman bastones. En la teoría cromática, por ejemplo, la retina establece 3 tipos de conos, porque los conos son los que son sensibles a los colores, al rojo, al verde y al azul. Estos colores son los básicos, y los demás colores provienen de las mezclas de estos 3 que acabo de mencionar. Los bastones, en cambio, producen sensaciones en blanco y negro. En contraproducencia con la teoría tricromática tenemos la teoría del proceso sol-oponente. ¿Qué nos quiere decir esta teoría? Que sostiene que la visión va más allá de los ojos. Explica lo que sucede en la trayectoria desde la óptica y el cerebro. Es decir, ambas se complementan. Una no es más importante que la otra. Una nos explica, digamos, cómo llega esa imagen al cerebro, y la otra nos dice el trayecto que recorre esta imagen hasta llegar
a nuestro cerebro. Por otra parte, tenemos la percepción de la forma. El sistema perceptivo tiende a unificar y organizar elementos de las imágenes que son unidades simples. Y primero percibe el conjunto y luego va a poder identificar cada una de las partes. Para que este sistema perceptivo pueda llegar a esto, hay ciertas leyes que son llamadas las leyes de la percepción. Estamos hablando de la constancia de tamaño, de la forma, de brillantez y de la organización figura-fondo. Cuando hablamos de la constancia de brillantez, por ejemplo, hablamos de que a pesar de que las condiciones de un hecho o de un objeto se alteren, lo que está a su alrededor, su condición como tal permanece inalterada. O sea, esas condiciones de iluminación que pudieran cambiar, por ejemplo, un atardecer, o con luz artificial encender y apagar la luz, hay condiciones del objeto que van a permanecer inalteradas a pesar de que hayan cambios de iluminación. Con respecto a la constancia de tamaño, cuando el tamaño del objeto permanece igual, aunque nuestra retina cambie, digamos, de ángulo al verlo. O sea, nuestra retina puede sufrir cambios y de hecho lo sufre cuando la luz está más clara o cuando oscurece, pero el objeto permanece inalterable, su tamaño permanece igual. Lo que se transforma en todo caso es el proceso de la retina. En cuanto a la constancia de forma, los cambios que se generan en la retina no afectan la forma percibida de un objeto. Por ejemplo, mirar una página de frente o mirar esa página desde algún ángulo, o mirar una mesa. Tú puedes mirar la silla y la silla, a pesar de que tú la estás mirando de frente, vas a seguir viendo la silla, y aunque la mires desde un ángulo, sea el derecho o el izquierdo o en la parte de atrás, ella no va a alterarse. O sea, quien altera entonces, en todo caso la percepción de la imagen eres tú, porque el objeto no se altera. Y en cuanto a la organización figura-fondo, que consiste en agrupar algunas sensaciones en un objeto o figura que sobresalen en el fondo más simple, es decir, siempre vamos a ir como descartando sensaciones y va a sobresalir aquello en donde esté más simple. Si estamos en una calle, por ejemplo, llena de ruido, va a ser muy difícil que podamos percibir el sonido de una mosca, por ejemplo. En cambio, si tenemos en una habitación vacía una mosca y está rondando, es posible que la veamos, tenemos más facilidad de verla y tenemos hasta más facilidad para escucharla. Tenemos también los principios de la Gestalt que nos ayudan con lo que es la percepción de la forma. Dentro de los principios de la Gestalt está la semejanza, la continuidad o continuación, el cierre, la cercanía y la región común. En cuanto a la semejanza, los estímulos de tamaño y forma o color parecidos tienden a agruparse. Si vemos, por ejemplo, dos bandas del mismo color, vamos a pensar que son grupos porque son del mismo color. Ahora, si uno de ellos varía en cuanto a que uno es blanco y el otro es negro, los vamos a ver como objetos diferentes. Con respecto a la ley, a los principios de continuidad o continuación, las percepciones buscan simplicidad o continuidad. Es más fácil visualizar una línea ondular sobre unos cuadros, ¿verdad? Por ejemplo, en este instante frente a mí yo tengo una pared de ladrillo y es muchísimo más fácil darse cuenta que hay una ventana transparente con una persiana verde en medio de ella. La puedo distinguir con mayor facilidad. Con respecto al principio del cierre, tenemos la tendencia a completar. O sea, si vemos una L con una rayita más, nuestra percepción nos va a ayudar a completarla. O sea, eso es una ley que se rige con el principio Gestalt. En cuanto a la contigüidad o cercanía en el tiempo o en el espacio, a menudo es responsable de la percepción de una cosa. Y la región común es que los estímulos que se encuentran en una región o área en común tienden a verse como un grupo, según los principios de semejanza. O sea, aquí ayudaría el principio de semejanza y de cercanía. Ahora bien, ¿cómo percibimos la profundidad? La profundidad es aquella capacidad de ver ese espacio tridimensional y calcular bien las distancias.
Por ejemplo, en este momento estamos frente a una videograbadora. La realidad es que hay varios segmentos de fotografías tomadas a tanta velocidad por segundo, lo que hace que cuando esté rodando el video podamos ver un ambiente tridimensional, un espacio tridimensional no plano, pero en eso nos va a ayudar que el movimiento. Sin percepción de profundidad no podrías conducir un automóvil, andar en una bicicleta, atrapar una pelota para hacer el cálculo de dónde va a caer, enhebrar una aguja o simplemente desplazarte de una habitación a otra o en la misma habitación. ¿Cómo se percibe esta profundidad? Se percibe mediante señales. Estas señales son diferentes. Hay señales de profundidad, señales monoculares, binoculares y señales musculares. Las de profundidad, por ejemplo, son características del ambiente y los mensajes del cuerpo que aportan información sobre la distancia y el espacio. Estas señales de profundidad las podemos captar o funcionan con un solo ojo, por eso se llaman señales monoculares, o con los dos ojos, que serían señales binoculares. Tenemos por otra parte las señales musculares, y como bien hace alusión el título, ¿verdad? Necesitamos de la parte del cuerpo para poder recibir los estímulos. Estos estímulos, cada uno de ellos van a regirse por algo que se llama acomodación de la flexión del cristalino. Por eso no podemos divorciar el ojo del resto del cuerpo para enfocar los objetos cercanos. Para eso nos sirve la acomodación. Cuando tenemos que enfocar, ¿verdad? Como lo haría en este momento la cámara, pero nuestro ojo cuando tiene que enfocar para enhebrar una aguja, haría uso de lo que es la acomodación. Las sensaciones de los músculos unidos a cada cristalino retornan al cerebro y los cambios de las sensaciones sirven para calcular las distancias situadas de aproximadamente 3.25 metros de los ojos. Aun cuando usemos un solo ojo, esta información es monocular. ¿Y qué significa monocular? Que utilizamos un solo ojo. O sea, con un solo ojo podemos hacer este tipo de cosas. Otra fuente corporal de información sobre la profundidad es la convergencia. Es una señal binocular, y si hablamos de binocular estamos diciendo que estamos utilizando los dos ojos. Cuando miramos un objeto distante, las líneas de división de los ojos son paralelas. Pero cuando miramos a un objeto a 15 metros o menos de los ojos, esa visión va a converger. Por eso cuando estudiamos la visión, a veces nos dicen que se cruza. Entonces cuando converge es que vamos a tener un punto de encuentro. Y las líneas de visión son paralelas. La convergencia se utiliza para calcular distancias de menor o igual a 15 metros. Volvemos al mismo ejemplo. Si te van a lanzar un objeto, unas llaves o una pelota, tú vas a estar atento y vas a poder atraparlas porque te va a ayudar la convergencia. De aquí las relaciones entre las sensaciones musculares y la distancia de ese grupo de músculos unidos al globo ocular controla esa convergencia. Ahora nos corresponde hablar de la percepción auditiva. Ahora bien, uno de los sentidos donde el ser humano trata de hacer un contacto con la realidad, de comunicarse, es precisamente el sentido de la audición. En este caso, que me corresponde este aspecto que tratar, el oído actúa como un receptor de ondas sonoras. Es importante, cuando nos referimos a la audición, que se plantea como un proceso donde el oído percibe el sonido del entorno para darle un significado que el cerebro puede interpretar. En el proceso de la audición se implican dos tipos en lo que es el proceso de la audición se implican dos formas, ¿no? Está el fisiológico y está el psicológico. El fisiológico tiene que ver con lo que capta el sonido y lo envía al cerebro, mientras que el psicológico interpreta esos sonidos, los reconoce, los dota de significado, que los órganos que permiten esta percepción del sonido conforman lo que es el llamado sistema auditivo central.
En la percepción sonora es el resultado de los procesos psicológicos que tienen lugar en el sistema auditivo central y que permiten interpretar los sonidos recibidos. La percepción sonora consiste en 5 aspectos: se detecta, se discrimina, se identifica, se reconoce y se comprende. La percepción de las cualidades del sonido son la intensidad, el tono, el timbre y la duración. Estas cualidades vienen determinadas por los propios parámetros de las ondas sonoras, principalmente la frecuencia y la amplitud. Ahora bien, los parámetros un poco más relevantes, vamos a ahondarlo, que son la sonoridad, que es la percepción subjetiva de la intensidad, el tono, que depende de la frecuencia de la vibración, en medida de ciclos por segundo. A mayor frecuencia, el tono será más agudo y a menor frecuencia será más grave. El timbre está caracterizado por la forma de la onda, es decir, por su componente armónico. Duración es el tiempo que vibra la onda del sonido. Es por ello que relacionamos la audición y el desarrollo del lenguaje. Están íntimamente relacionados. El efecto de una pérdida auditiva en el lenguaje depende del grado de intensidad, el grado de afección y el momento en que se produce. En el proceso del habla intervienen las siguientes bases. Hay una base anatómica que depende de una estructura fisiológica, como tiene que ver labios gruesos, dentilación irregular, lengua ancha, frenillos cortos, paladar alto y velo grande. En la base neurológica se refieren a los músculos de los órganos de fonación. La percepción del habla tiene que ver con el reconocimiento de la palabra. Se acepta que comúnmente ocurren las siguientes fases de habla: contacto inicial, selección léxica y reconocimiento de la palabra. Estas tres, ahondando un poco en cada una de ellas, se dice que el contacto inicial empieza cuando una representación a la entrada sensorial. En la selección es el procesamiento que continúa acumulando entrada sensorial hasta que una entrada léxica se impone y se selecciona. Esta puede ser activa, participativa o puede ser pasiva. El reconocimiento es el punto final de la fase de selección y ocurre antes que los oyentes hayan oído la palabra correctamente. Los aspectos teóricos relevantes relacionados con la percepción del habla son el estímulo discal y el proximal. El estímulo discal es el que registra finalmente nuestro sistema neurológico y sobre el que el funcionamiento perceptivo lleva a cabo algún tipo de modificación o interpretación, mientras que el estímulo proximal es aquel estímulo que se refleja en los receptores sensoriales y que a su vez depende de las características físicas de los receptores. Los seres humanos, por ejemplo, no llegamos a oír determinadas frecuencias sonoras que sí son percibidas por los perros y delfines. Existe un profundo vínculo biológico entre la música y el habla humana. La razón por la que apreciamos la música es porque esta imita nuestro propio discurso y que ha resultado clave para nuestro éxito evolutivo. La música se define como el arte del sonido, de la voz humana, de los instrumentos o de unos y de otros a la vez, bajo los aspectos de la melodía, la armonía y el ritmo. La música, como el lenguaje, es una forma de comunicación basada en la acústica, con una serie de reglas para combinar un número limitado de sonidos con un infinito número de formas. En ambas habilidades existe una predisposición genética que permite a los sujetos adquirir el lenguaje y reconocer variaciones musicales desde etapas muy tempranas. El gusto y el olfato. Nosotros recibimos una serie de información del exterior a través del gusto y del olfato. Captamos esta información que es netamente química. El gusto y el olfato, a pesar de que son dos órganos diferentes, están íntimamente conectados entre sí. Están muy relacionados. ¿Por qué? Porque a la hora de nosotros percibir el sabor de los alimentos, primero lo olemos. Por lo tanto, el olfato nos sirve también para protegernos de aquellos alimentos que están en mal estado. También nos sirve para proteger nuestro cuerpo cuando sentimos, por ejemplo, que algo huele a quemado.
En el gusto nosotros tenemos el sentido de las papilas gustativas, que son quimiorreceptores específicos para cada percepción del sabor. Por ejemplo, tenemos las papilas filiformes, que se encuentran en todo el borde de la lengua, y ellas sirven para captar lo que es temperatura y tacto. Tenemos las papilas fungiformes, que en la punta de la lengua captan lo que es dulce, y en las partes laterales, tanto en la parte anterior como en la parte posterior, captan lo salado. Tenemos lo que son las papilas foliadas, que son papilas gustativas que reciben estímulos de la parte lateral y central de la lengua para lo ácido, y en la parte posterior de la lengua, en forma de V invertida, tenemos lo que son las papilas caliciformes, específicamente para captar todo aquello que es amargo. La intensidad del sabor está en función de lo que nosotros olemos, de la temperatura, del número de células que están estimuladas y de la frecuencia del impulso. Todo esto lo va a recibir el cerebro y lo unifica. Cada uno de esos estímulos los va captando y los unifica y nos da lo que nosotros conocemos como el sabor. Ahora vamos a hablar de las fosas nasales. Las fosas nasales recogen todo ese aire que nosotros respiramos, y a través de las fosas nasales, al principio nosotros podemos, a través de lo que conocemos como la pituitaria roja, calentar ese aire y también filtrarlo a través de las vellosidades que nosotros tenemos dentro de las fosas nasales. Es decir, que nosotros, a través de las fosas nasales, nosotros podemos recoger todo ese aire, toda esa información química que viene del exterior, y nos la transporta hacia las terminaciones nerviosas, que serían el bulbo olfatorio. El bulbo olfatorio no es más que la pituitaria amarilla, que consta de células bipolares. Todas estas células bipolares recogen esa información, la cambian esas sustancias químicas en potenciales eléctricos y se distribuyen al cerebro para que en el nervio olfatorio ellos puedan captar esa información y el cerebro recoger y percibir lo que está en esos momentos captando de información. Hay una conexión directa con el cerebro entre el bulbo olfatorio y el sistema límbico. Nosotros no somos grandes olfateadores como son los perros, pero si nosotros se nos educa como los catadores, nosotros podemos percibir 100.000 diferentes tipos de olores. Existen muchos experimentos con bebés ciegos. Por ejemplo, McFarlane, en el año 1985, él utilizó a bebés recién nacidos que no podían ver, que eran bebés ciegos, y se dio cuenta que al sexto mes de vida ya ellos reconocen el olor de la leche materna de su madre, la pueden discriminar de entre otros olores de otras madres. Y Leonard, en el año de 1992, pudo constatar con bebés ciegos también que a los 2 meses los bebés discriminan entre olores como la fresa y el café. Cuando se les colocaba en las fosas nasales a los bebés una fresa, ellos abrían la boca y sacaban la lengua, pero cuando se les colocaba un aroma como el café, hacían muecas para retirar ese estímulo porque se notaba que no les gustaba. La piel. La piel es el órgano más extenso que tenemos los seres humanos. Por lo tanto, percibimos una gran cantidad de estímulos que vienen del exterior. Sirven de defensa, tanto para protegernos de los virus, de las bacterias, de los hongos, y también como una comunicación con el exterior. ¿De qué manera? Cuando nosotros sudamos. ¿Por qué? Porque al sudar estamos excretando una serie de sustancias o agua con minerales, con sales minerales, para que nosotros podamos regular la temperatura de nuestro cuerpo. En la capa superficial de la piel, en la epidermis, nosotros tenemos los melanocitos que nos protegen contra los rayos solares. Y también tenemos unas terminaciones nerviosas que son los corpúsculos de Meigne
para discriminar lo que es el tacto suave. En la dermis tenemos toda una serie de tejido conectivo, tenemos también glándulas sebáceas, sudoríparas, pero también está la gran cantidad de receptores que discriminan, por ejemplo, los corpúsculos de Pacini van a discriminar lo que es la presión, los corpúsculos de Krauss van a discriminar lo que es el frío, los corpúsculos de Ruffini van a discriminar lo que es el calor. Profundamente tenemos también lo que son los receptores que se encuentran alojados cerca de donde hay articulaciones y músculos. Ahí nosotros vamos a recibir información del dolor, o sea, receptores que se llaman nociceptores y receptores que se llaman propioceptores, es decir, aquellos receptores que nos indican a nosotros la posición de nuestro cuerpo. Por lo tanto, la piel es el primer sentido que nosotros desarrollamos al nacer y es sumamente importante, no solamente para recibir lo que es sensaciones mecánicas, sino también se distribuye alrededor de la piel desde que nosotros nacemos lo que es las sensaciones afectivas. Hay un modelo ecológico que nos explica más o menos cómo nosotros podemos interpretar lo que es percibir los movimientos en el cuerpo. Hay una teoría dinámica de los sistemas, que es una triada, donde está en su vértice superior el organismo, hacia abajo está el entorno y la tarea. ¿Qué es lo que significa esto? Que dependiendo de cómo esté nuestro organismo, nosotros vamos a tener una serie de necesidades que las vamos a cubrir y esa va a ser nuestra tarea. Por ejemplo, si tenemos hambre, ¿qué vamos a hacer nosotros? Vamos a buscar el alimento. Esa es nuestra tarea. ¿Y dónde vamos a buscar ese alimento? Del entorno. Pero cuando en nuestro organismo hay una serie de alteraciones, por ejemplo, las alucinaciones, que es cuando nosotros no estamos percibiendo exactamente lo que ocurre en nuestra realidad, vamos a tener una serie de percepciones engañosas cuando el organismo no está funcionando bien. Eso se puede dar en las crisis epilépticas, en las esquizofrenias o también cuando hay algún tumor cerebral. Tenemos alucinaciones olfativas. Por ejemplo, en las crisis epilépticas hay personas que dicen que perciben un olor como a muerto. Hay alucinaciones gustativas, en el caso de las esquizofrenias, cuando la gente se niega a comer porque creen que los están envenenando. Y hay también alucinaciones táctiles sinestésicas. Las sinestésicas son las que nos dicen dónde está la posición de nuestro cuerpo y creen percibir que los están pellizcando, que los están tocando. Y hay sensaciones senestésicas que tienen que ver con las vísceras de nuestro cuerpo y hay personas que al sufrir estas alucinaciones senestésicas piensan que a lo mejor, un ejemplo, se les sale el corazón por la boca. La percepción de un individuo es subjetiva, selectiva y temporal. Cuando la percepción se recibe de acuerdo a nuestros intereses, hablamos de que la percepción es selectiva. Esto está referido a que la persona percibe de los mensajes a los que está expuesto aquellos que coinciden con sus intereses, su escala de valores y sus necesidades. Tenemos una capacidad asombrosa para ignorar determinados estímulos y concentrarnos en otros. La atención es una fuerza realmente poderosa en nuestra mente y nos permite separar un detalle de otro, a veces con efectos sorprendentes. La capacidad para centrar nuestra atención en determinados estímulos para ignorar otros. Y es que la interpretación es la última fase del proceso perceptual, que trata de dar contenido a los estímulos previamente seleccionados y organizados. La interpretación depende de la experiencia previa del individuo, así como de sus motivaciones, intereses personales y su interacción con otras personas. Por ello, la forma de interpretar los estímulos puede variar a medida de que se enriquece la experiencia de cada uno de nosotros o van variando nuestros intereses. Es por eso que la formación de estereotipos corresponde en gran parte a la interpretación perceptual que el individuo va dando a los acontecimientos.
Ahora bien, cuando los estímulos vienen por debajo de cierto umbral, estamos hablando de percepción subliminal. Y es que esta percepción se trata de los mensajes a los cuales se reciben de una manera no consciente. Muchos estudios demuestran que si se nos expone estímulos o mensajes de tan corta duración que no los podemos captar conscientemente, estos de alguna manera pueden afectar nuestros pensamientos o emociones. En términos generales, la percepción subliminal ocurre por debajo de un nivel del umbral de la conciencia, es decir, que el individuo está captando subconscientemente estos mensajes que no puede identificar inmediatamente, pero que ante un estímulo determinado puede recurrir a los objetos vistos o oídos a través de mensajes subliminales. Esto forma parte de este realismo mágico que está asociado a la publicidad, y se han hecho diferentes estudios sobre esta situación y aún está todavía en discusión si realmente el mensaje subliminal tiene efectos o no, pero últimamente tiene una utilidad terapéutica y se está utilizando con ciertos buenos resultados en la parte de manejo de la ansiedad y manejo de la obesidad. Con esta exposición yo me pude dar cuenta, muchachos, por ejemplo, la parte que me tocó con respecto al gusto, al olfato y al tacto, que toda esa serie de percepciones las llevamos consigo en el diario vivir, en las relaciones que nosotros tenemos diariamente con las personas que nos rodean. Por ejemplo, cuando yo estaba leyendo sobre la olfacción y esa conexión directa que tiene con el cerebro y el sistema límbico, me doy cuenta ahora en este momento el por qué hay tantos recuerdos olfativos. Correcto. Por ejemplo, cuando uno huele la pintura, cuando yo huelo pintura, para mí eso es sinónimo de diciembre, porque en diciembre era que se podía pintar, ¿ok? Pintar el apartamento. Entonces, pienso que cada uno de nosotros tiene una percepción distinta en cada uno de sus órganos, de sus sentidos. Y creo que esa relación que nosotros tenemos con las demás personas, debemos interiorizarla en ese sentido, de que no es lo mismo como yo percibo con mis gustos, porque yo tengo unos sabores de comida distintos tal vez a los de ustedes, pero a lo mejor compartimos ciertos gustos de comida. A lo mejor hay unos olores que a mí no me gustan, por lo menos a mí me molesta que a veces yo tengo mal aliento, y eso choca a veces en la comunicación con la persona. El que una persona no esté bien aseada, eso molesta, es como desagradable. Entonces todas esas percepciones nosotros las captamos y las tenemos todo el día con nosotros. Pero ahí me estás hablando de otra cosa interesante que tiene que ver con lo que me tocaba a mí en el punto, que es que los juicios de valor, lo que percibimos está en función a lo que yo soy como persona, a lo que yo creo, a lo que para mí es molesto o agradable. Y debemos recordar que tengo que hacer empatía, porque lo que para mí es desagradable no necesariamente es para ti. Entonces, un olor que para ti es desagradable, que para ti es incómodo, de repente para mí trae recuerdos agradables porque está en una circunstancia que fue cómoda para mí. Entonces, no debemos, antes de hacer esos juicios de valor, ese dejarnos llevar por la impulsividad de describir una persona y etiquetarla inmediatamente, recordar que debemos hacer empatía, debemos ser tolerantes frente a su realidad. Que no, y al entorno, porque tú no sabes si a lo mejor no hay agua. Pero es su realidad, o sea, esa es su manera de ver la vida, esa es su manera de percibir su realidad, que no necesariamente tiene que ser la mía. Exacto. Y a veces ahí también tiene que ver un poco, ni siquiera un poco, es la realidad cuando hay inmersas ciertas discapacidades. Por ejemplo, en mi punto me tocó lo que son las percepciones auditivas. Y en todo lo que pude revisar, propiamente haciendo un insight desde mi familia, desde mi entorno, comprender cómo una persona que la parte auditiva es tan importante, porque puedo reconocer, puedo interpretar los mensajes, y cuando yo tengo eso que no existe, que es la discapacidad para poder escuchar, cómo yo hago esa comunicación, cómo creo el puente con mi familia, con la sociedad, con el entorno, si yo no tengo esa capacidad auditiva que tiene el resto.
Entonces, yo creo que también ahí es uno de los grandes desafíos, no solamente a nivel profesional, creo que esto más es de seres humanos, desde aquí adentro. Sí, hay un proceso fisiológico, ciertamente, hay un proceso psicológico, pero ¿dónde está también ese hacerlo consciente? O sea, si ya yo sé que teóricamente es esto y esto y esto, entonces yo lo llevo a la conciencia, lo llevo a la realidad y lo llevo a la práctica. Entonces, cuando alguien me está diciendo algo, me está comentando algo, entonces, ya yo sé, mira el tono que tiene, el timbre, la intensidad de la voz, cuál es el mensaje, y en ese momento, ¿qué emoción tengo yo? Si es la emoción de la rabia, obviamente que ese mensaje lo voy a distorsionar. Si estoy emotiva, porque tengo procesos sentimentales, entonces también pues, va a influir en todo ese proceso. Entonces eso es importante también, no desligar la parte fisiológica, psicológica, pero la parte también consciente. O sea, yo hago consciente esto que estoy aprendiendo, entonces replanteo muchas de las cosas que realmente, es que mi papá, era muy tosco, pero desde que lo estoy viendo yo, esa palabra tosco, lo que pasa es que a mí no me gusta que yo no soy tan kinestésica, y entonces esos apretones, me gusta más que me digan cosas en el oído, porque soy más auditiva, o me gusta más observar, ver. Entonces creo que también eso es importante. Ok, desde la percepción visual, que fue el punto que me corresponde a mí, me recordé mucho de mi escuela de arte y quizá por eso me identifiqué mucho con la percepción visual. O sea, de verdad que no soy netamente, sino que me gusta mucho la fotografía, me gusta la parte visual. Pero también me daba cuenta de, como en uno de los foros que contestamos de Censo Percepción casualmente, volvía a mi imagen ese modelo allí en medio, y la forma de ver de cada uno de nosotros era totalmente distinta. La forma de plasmar a ese objeto o persona era definitivamente distinta, ¿no? También es esa facilidad que nos da para distorsionar, porque viendo también se distorsionan realidades, no solamente escuchando o sintiendo. O sea, las personas pueden ver cosas donde no las hay, porque eso va a depender de ese conglomerado de creencias, como decía tú. Exacto, y de experiencias que tengan en ese momento, ¿verdad? Entonces, de pronto a una persona le gustan las paredes totalmente blancas, de pronto hay una persona que no le gusta ver una pared vacía y tiene que adornarla. O sea, la percepción va a ser muy distinta. Quizá para una persona que entre a una habitación que está totalmente sin cuadro, para ella sea sinónimo, qué sé yo, de pobreza, o para otro es sinónimo de buen gusto. O sea, es tan subjetivo el mundo de la percepción realmente, y sin embargo, a pesar de la subjetividad, nos ayuda a vivir en el mundo en que nos vemos, porque de hecho gracias a ella, por ejemplo, también me tocaba la percepción de la profundidad del movimiento. Gracias a ella podemos conducir, gracias a ella podemos andar en bicicleta, podemos calcular distancias para cruzar la calle si viene un automóvil. Lo que comentabas de enhebrar una aguja. Exactamente, o sea, algo tan mágico y tan maravilloso como la psicomotricidad se ve reflejada allí. Que uno lo ve sencillo y es complejo. No es, hasta que careces de eso. Exactamente, que tienes que crear las habilidades también para que se pueda dar el oficio. Tiene que ver con las carreras también. Pude comprender leyendo todo el punto completo de la exposición, y es con razón que el arquitecto tiene que tener tal cosa, desarrolla tal cosa, el ingeniero tal cosa, el médico tal cosa, porque es parte de características innatas que necesita esa persona para desarrollarse dentro de esa profesión. Exactamente, igual que los cuerpos detectivescos, como para reconocer un rostro hablado, como para investigar. O sea, se tienen que tener también ciertas características perceptuales que te permiten desarrollar la carrera y desarrollarlas en tu medio, pues, en ese sentido. Estaba recordando, pues, a nivel laboral, lo importante que es, por ejemplo, las personas que son deficientes visuales, que ellas, aunque sean deficientes visuales, sus otras sensaciones van a ir en aumento, en creciendo. Entonces la piel, el olfato, ellos van a ser excelentes perceptores en esos sentidos. Sí. Entonces están los catadores. Sí, porque la percepción visual nosotros la tenemos, por ejemplo, todas las que estamos aquí sentadas, pero nos limitan. O sea, hay cosas que no podemos percibir quizá como esa persona que tú acabas porque de mencionar. Porque la vista arropa los demás sentidos. Y Lorena hacía un comentario bien interesante, que es verdad, uno poco se pone a reflexionar,
¿Cómo verá una persona que tiene una discapacidad en particular? ¿Cómo escuchará? O sea, cuando vemos estos niñitos que tienen ciertas situaciones de comunicación, se dice, bueno, pero realmente ¿cómo mirará? ¿Cómo será su capacidad o su opción de ver el mundo? Y eso lo hace muchísimo más complicado. Y la educación a esas madres, por ejemplo, que no saben, como nosotros, que no está a la vista, pero concha, le tenemos la piel, qué importante es abrazar, qué importante es el contacto con el bebé. La educación a esas mamás. Bueno, de hecho, la existencia de un ser humano se basa primero en el tacto. Si no te acarician, si no te abrazan, si no te arropan, tú no existes. Exacto, es el primer sentido con el que nacemos. Y es el entorno familiar, que es donde el ser humano es lo primero que llega, ¿no? a ese contexto familiar, pero luego después el social y en este caso el profesional que nos arropa a nosotros, que vamos a ser futuras profesionales del área de la psicología, y es dónde está entonces, digamos que la moral o los valores de muchos de los profesionales del ejercicio de la psicología, que ciertamente no hay una estadística, y no la conozco, pero sí existen en Venezuela personas con ese tipo de discapacidades, y entonces, ¿dónde está el profesional preparado para atender con esas discapacidades en una atención psicológica? Y pasan mucho trabajo las personas auditivas que cuando quieren ir a abocarse y no hay los medios. Yo creo que es el reto también del profesional de hoy en día, ¿no? Que la realidad es que existe y sobre esa existencia también hay que trabajar. Claro que sí. Por eso uno de los puntos importantes era la comunicación y lo importante de los sistemas sensoriales y la percepción de cada ser humano al comunicarse. O sea, cómo podemos extraer la realidad tal cual es o distorsionarla en el camino. En un segundo podemos oír multitud de sonidos, ver multitud de formas y colores, sentir diferentes texturas, oler diferentes olores e incluso gustar un dulce. Y lo que es más increíble, nuestro cerebro recoge todas esas percepciones como si fueran piezas de un puzzle y las integra, creando un cuadro único y multisensorial, la realidad. Así te ves tú. Y así te ve tu cerebro. Este homúnculo desproporcionado representa el espacio que ocupa cada una de las zonas de nuestro cuerpo en el córtex somatosensorial. En esta zona de la corteza cerebral se centralizan todos los estímulos sensoriales que capta nuestra piel. La cara es muy grande, especialmente la lengua y los labios. La fineza perceptiva de estos órganos es básica. En la lengua reside el sentido del gusto y nos ayuda a distinguir los sabores. Tenemos papilas gustativas repartidas por toda su superficie. El sabor dulce o salado lo sentimos en la punta de la lengua. Lo amargo lo detectamos en la parte posterior y lo ácido a los lados. Los labios también son muy importantes. Gracias a su extrema sensibilidad, los bebés encuentran el alimento cuando aún no pueden ni abrir los ojos. Pero sin duda las manos son el órgano más grande del homúnculo. Desde que éramos monos, han sido nuestra herramienta principal y aún hoy nos sirven para hacer cosas básicas para sobrevivir. Son nuestras exploradoras más eficaces. Cuando no conocemos nuestro entorno, palpamos todo lo que nos rodea. Nos sirven para transmitir los sentimientos. Necesitamos tocar y que nos toquen. Los estímulos que captan las yemas de los dedos desencadenan sensaciones en nuestro cerebro. Nos gustan las cosas suaves, pero no las ásperas. Preferimos las cálidas a las que están muy frías o muy calientes. Utilizamos las manos para medirlo todo. Nos proporcionan una información indispensable y nuestro cerebro lo sabe. Por eso destina al procesamiento de la información que le llega de las manos muchas más neuronas que para otros territorios de nuestro cuerpo.
El número de receptores de cada zona determina el espacio que ocupa en nuestro cerebro. Y en las yemas de los dedos tenemos muchos más receptores que en cualquier otra zona. Este mapa cerebral varía de persona a persona. Un guitarrista tendrá las yemas de los dedos más sensibles que alguien que no toca la guitarra. Incluso para una misma persona, la representación va cambiando a lo largo de su vida. Es un modelo dinámico que se va adaptando al ritmo que le marca su dueño. Cuanto más utilizamos un miembro, más sensible se vuelve y el espacio que ocupa en el córtex somatosensorial se amplía. No resulta muy difícil imaginar qué parte de nuestro cuerpo está ganando aún más terreno en nuestro cerebro, ¿no crees? Azul. Rojo. Actualmente tenemos palabras no solo para los colores, sino para sus tonalidades secundarias y terciarias. Pero no siempre fue así. El término medieval sinopia se podía referir tanto al rojo como al verde, al menos hasta el siglo XV. ¿Cómo podían fusionarse? En realidad la culpa la tiene la clasificación de los colores que hacían los griegos. Los extremos eran el blanco y el negro, luz y oscuridad. El rojo y el verde eran colores medianos y por lo tanto equivalentes. Según esta escala se describía con la misma palabra la oscuridad de una nube con la de la sangre, o el brillo de un metal con el de un árbol. Curiosamente, y a pesar de estar separados en la escala, amarillo y azul también compartían nombre. Por razones que no están claras hoy en día, el mismo hecho se encuentra en lenguas eslavas, japonesas, africanas y americanas. Y aún hay más, el azul era solo una variante del negro para los griegos. Y los celtas, los vietnamitas y los coreanos no lo distinguían en términos de lenguaje del verde. Si a esto añadimos que el marrón y el gris tampoco tienen nombre en la mayoría de culturas, ¿quiere esto decir que algunos colores están discriminados? Pues sí, y existe un ranking que lo demuestra. El blanco y el negro son los número 1, y casi todas las culturas tienen nombres distintos para ellos. Después le sigue el rojo, y en la tercera posición, verde y amarillo. En cambio, azul, marrón, gris, naranja y rosado parecen captar menos nuestra atención como humanos. ¿Tendrá algo que ver con cómo vemos los colores? Si se hace atravesar un rayo de luz blanca por un prisma, se descompone en distintas ondas cuya longitud es diferente. Cada vez que vemos un color, en realidad, lo que estamos haciendo es identificar una de esas ondas. Las diferencias entre unas y otras son microscópicas, del orden de nanómetros. Y un nanómetro es el resultado de dividir un metro en 1000 millones de partes iguales. Es asombroso que cambios tan absolutamente pequeños sean los responsables de algo tan evidente para nosotros como los colores. ¿Dónde están el gris o el marrón o el rosado? ¿Acaso estos colores son productos de nuestra mente? ¿Es que nos los imaginamos? En realidad, los colores que vemos no son solo el producto de las longitudes de onda distintas de la luz. Por ejemplo, una hoja intrínsecamente verde puede ser percibida de maneras muy distintas. Por tanto, cuando nuestro cerebro elabora un color, lo hace a partir de varios ingredientes que recibe de las señales visuales. Dentro de nuestros ojos, unos sensores reaccionan ante la llegada de los rayos de la luz. Solo 3 tipos de receptores son necesarios, los que captan las ondas del rojo, del azul y del verde para percibir toda la gama de colores, es decir, de mezclas de luz. Es el mismo sistema que se utiliza para obtener los colores en televisiones y pantallas de ordenador. Existen 2 tipos de células receptoras. Tenemos 120 millones de bastoncillos y 5 millones de conos en cada retina humana. Los bastoncillos absorben la luz de todo el espectro visible. Sin embargo, no reconocen las diferentes longitudes de onda, ni por tanto los colores, y son solo capaces de informar al cerebro de si hay luz u oscuridad. Estas células son las que empleamos para ver cuando la iluminación es escasa y por eso, en estas condiciones, nos cuesta tanto distinguir los colores. Se clasifican en 3 tipos según su sensibilidad a la luz azul, verde y roja.
Los conos de luz azul son menos sensibles que los otros dos tipos y esa es la razón por la que cuando está muy saturado nos parezca relativamente negro. En último término, esto podría explicar la reticencia histórica de diferentes culturas por considerar al azul un color. La combinación de estos tres tipos nos dan el resto de colores que contienen la luz. Sin embargo, el ojo hace algo más que captar longitudes de onda. Es sensible también a la intensidad del rayo, es decir, a la cantidad de fotones que recibe. A eso lo llamamos brillo. Y especialmente sensible en particular a la longitud de onda del amarillo, y por eso nos parece más brillante que el resto de colores. Así nuestro cerebro construye algo llamado gris cuando nos llegan todas las longitudes de onda juntas pero a medio gas, luz blanca poco intensa. Y construye marrones cuando lo que recibe son rayos amarillos o naranjas a medio gas, poco brillantes. Una especie de gris sucio, salpicado de esas longitudes de onda. Pero además los rayos de los colores también se mezclan con la luz blanca, obteniéndose percepciones como el rosa, que no es más que rojo poco saturado, es decir, no puro. Existen miles de colores producidos por estas combinaciones que nos resultan difíciles de catalogar. En cambio, quizás una intuición nos ha llevado a lo largo de la historia a identificar fácilmente a los colores más puros. ¿Dónde acaba un color y comienza otro? Nuestras retinas son como una paleta de infinitas posibilidades. Somos nosotros quienes creamos el color. Las percepciones olfativas y táctiles tienen tendencia a pasar de puntillas por el puzzle de nuestra realidad. La razón de este fenómeno es la existencia del lenguaje, tanto el hablado como el de la imagen, que copan la atención del hombre moderno. Pero el hecho de que no les prestemos atención no implica que no tengan su importancia. La tienen, y mucha. Sin darnos cuenta, son la base de nuestro comportamiento más primitivo, el relacionado con el mundo de las emociones y las relaciones sociales. Las caricias, por ejemplo, son la expresión más pura del aprecio hacia el otro. Y un simple encaje de manos puede decidir si alguien a quien acabamos de conocer nos gusta o nos disgusta. Una prueba física de la importancia del sentido del tacto es que su estimulación repercute positivamente en nuestro funcionamiento interior, proporcionándonos bienestar físico y psíquico. Pero si existe un mundo sensorial inexplorado en nuestra sociedad, ese es el de los olores, y contrariamente a lo que creemos, es el que nos penetra más intensamente. Al fin y al cabo, a todos nos ha ocurrido alguna vez que cierto olor nos ha traído a la memoria, de forma muy vívida, recuerdos infantiles remotos. La comunicación a través del olfato es común en el mundo animal. Un ejemplo de ello son las feromonas de insectos como termitas, hormigas o abejas, que hablan entre sí un lenguaje químico que identifican mediante los órganos del olfato. En este sentido, el hombre no es una excepción, sobre todo en las fases más tempranas de la existencia. Algunos estudios indican que a las pocas horas de vida de un niño ya reconoce el aroma de la leche materna. También se ha descubierto un efecto sedante en los pequeños de hasta 10 días de edad al acercarles una prenda impregnada con el aroma del pecho de la madre. Pero la importancia del olor podría llegar incluso al origen mismo de la vida, si se confirma definitivamente la hipótesis de que los espermatozoides se guían mediante señales olfativas para alcanzar el óvulo.